Estas tres mujeres aceptaron un cliente y desearon no haberlo hecho nunca. Una entró a una habitación donde alguien ya sabía todo sobre ella. Otra, a una casa donde algo la estaba esperando en la oscuridad. Y la última, pasó la noche con alguien que ya estaba muerto. No son historias normales. No terminan bien. Y ninguna de ellas volvió a ser la misma. Porque hay encuentros que no deberían pasar con cosas que no deberían existir. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El cliente que no parpadeaba. En 2019, en Ciudad de México, Yelena Duarte tenía 31 años y una regla que nunca rompía. Nunca aceptaba clientes sin verificar. Nunca. No importaba el dinero. No importaba la urgencia. No importaba nada. Porque en su trabajo, un error no se paga con dinero. Se paga con algo mucho peor. Esa noche, empezó como cualquier otra. Yelena estaba en su departamento, revisando mensajes. Clientes habituales. Solicitudes normales. Nada fuera de lo común. Hasta que apareció uno. Sin foto. Sin nombre. Sin historial. Solo un número y un mensaje. Te espero. Ya te conozco. Yelena frunció el ceño. No era la primera vez que alguien escribía algo raro, pero esto se sentía diferente. No había emojis. No había negociación. No había contexto. Solo eso. Ignoró el mensaje. Siguió con lo suyo. Pero segundos después, llegó otro. Hotel San Gregorio. Habitación 214. Y ahí fue cuando algo cambió. Porque ese hotel no estaba en sus zonas habituales. Y sin embargo, le resultaba familiar. Yelena abrió Google Maps. Buscó la dirección. Ahí estaba. Un hotel antiguo. Mal calificado. Fotos oscuras. Comentarios extraños. Uno de ellos decía: no vuelvo. Hay algo raro en los pasillos. Cualquier otra persona habría bloqueado el número. Pero Yelena no lo hizo. Porque justo en ese momento llegó un tercer mensaje. Una foto. Era ella. Saliendo de su edificio esa misma noche. Tomada desde la calle. Yelena sintió un frío recorrerle la espalda. No era miedo todavía. Era algo peor. Era la sensación de que alguien ya estaba demasiado cerca. Pasaron unos minutos. Silencio. Y entonces, el último mensaje. No tardes. Ya empezamos sin ti. Eso no tenía sentido. Pero algo en su cabeza, en lugar de decir huye, dijo otra cosa. Dijo: ve. Yelena tomó su bolso. Revisó su celular. Compartió su ubicación, como siempre. Y salió. El trayecto fue corto. Demasiado corto. Como si el tiempo se hubiera comprimido. Cuando llegó al hotel, lo primero que notó fue el silencio. No había música. No había voces. No había movimiento. Solo la recepción, con una luz tenue. Y un hombre detrás del mostrador. Yelena se acercó. Buenas noches. El hombre no respondió. Solo levantó la mirada. Y la sostuvo. No parpadeaba. Busco la habitación 214. El hombre no habló. Solo levantó la mano y señaló el pasillo. Yelena sintió incomodidad. Pero ya estaba ahí. Así que avanzó. El pasillo era largo. Demasiado. Las luces parpadeaban.
Las puertas cerradas. Todas iguales. Excepto una. La 214. La puerta estaba entreabierta. Yelena respiró hondo. Tocó. No hubo respuesta. Empujó suavemente. La habitación estaba en penumbra. Una lámpara encendida. Y él, sentado en una silla, en medio del cuarto, esperándola. Hola. Nada. Yelena dio un paso más. El hombre la observaba. Fijo. No parpadeaba. Ni una sola vez. ¿Todo bien? Silencio. Y entonces, él habló. Sin mover mucho los labios. Con una voz baja. Rasposa. Tardaste más que la última vez. Yelena sintió como el aire se volvía pesado. No, creo que me confunde. El hombre inclinó ligeramente la cabeza. Como si analizara algo. Siempre dices lo mismo, al principio. Y ahí, algo se rompió. Porque no era lo que decía. Era como lo decía. Como si estuviera repitiendo algo que ya había pasado antes. Yelena dio un paso atrás. Creo que me equivoqué de lugar. Giró hacia la puerta. Y se cerró. Sola. Sin que nadie la tocara. El sonido fue seco. Definitivo. Yelena se quedó inmóvil. Y entonces, lo escuchó. Desde el baño. Un susurro. No era la misma voz. Esta sí se va a quedar. El corazón de Yelena empezó a latir con fuerza. ¿Hay alguien más? El hombre no respondió. Seguía mirándola. Pero ahora, estaba sonriendo. Una sonrisa que no llegaba a los ojos. El susurro volvió. Más cerca. No la dejes ir. Yelena corrió hacia la puerta. La jaló. Nada. Golpeó. Nada. Abre. Abre. Y entonces, sintió algo. Detrás de ella. Respiración. No una. Varias. Como si no estuvieran solos. Yelena no volteó. No quería ver. Solo cerró los ojos y siguió golpeando. Hasta que la puerta se abrió. De golpe. Yelena cayó hacia adelante. Al pasillo. Se levantó. Corrió. No miró atrás. Pasó por recepción. El hombre ya no estaba. La calle estaba vacía. Yelena no paró hasta llegar a su casa. Cerró todo. Luces encendidas. Teléfono en mano. Y ahí fue cuando pensó que todo había terminado. Pero no. Porque a las 3:17 de la madrugada recibió un mensaje. De otro número. Una imagen. Era ella. Dentro de la habitación. De espaldas. Tomada desde adentro. Y abajo, una frase. Te falta recordar lo que pasó la última vez. Yelena nunca volvió a trabajar. Nunca volvió a ese hotel. Nunca volvió a responder números desconocidos. Pero hay algo que nunca pudo explicar. Cada noche, exactamente a las 3:17, su teléfono vibra. Siempre. Sin excepción. Y aunque nunca abre el mensaje, sabe que sigue llegando. Porque una vez, reunió el valor para mirar. Y el texto decía: todavía no terminas de irte. Pero lo más inquietante, no es lo que Yelena vivió esa noche. Es lo que descubrió, días después, cuando intentó encontrar ese hotel otra vez. Porque la dirección, seguía existiendo. Pero el hotel, nunca estuvo ahí.
la casa donde ya había alguien. En 2017, en Bogotá, Colombia, Nahara Salcedo tenía 29 años y una intuición que rara vez fallaba. No era supersticiosa. No creía en cosas paranormales. Pero sí creía en algo muy simple. Cuando un lugar se siente mal, te vas. Esa noche, no lo hizo. Todo empezó con un mensaje normal. Cliente nuevo. Educado. Directo. Nada extraño. Pidió un servicio a domicilio. Ofreció pagar el doble. Y envió la ubicación. Zona residencial. Tranquila. Silenciosa. Nahara revisó el perfil. Nada sospechoso. Pero había algo, mínimo, casi invisible, que no terminaba de encajar. El nombre. Tomás E. Solo eso. Sin apellido completo. Sin foto. Nahara dudó. Pero el dinero era bueno. Y la ubicación parecía segura. Aceptó. El trayecto fue corto. Demasiado silencioso. Sin tráfico. Sin gente. Sin ruido. Cuando llegó, lo notó de inmediato. La casa era más grande de lo esperado. Antigua. Oscura. Y completamente sin luces. Nahara revisó el celular. Mensaje nuevo. Entra. Estoy adentro. Miró la puerta. Entreabierta. Ahí fue cuando su intuición habló. Fuerte. Clara. No entres. Pero Nahara respiró hondo. Y lo ignoró. Empujó la puerta. El interior estaba en penumbra. Solo una luz tenue, al fondo. La puerta se cerró detrás de ella. Lento. Sin ruido. Nahara avanzó. Hola. Silencio. Y entonces, lo escuchó. Arriba. Un golpe. Luego otro. Y otro más. No eran pasos. No eran normales. Eran arrastres. Como si algo no supiera caminar. Nahara se detuvo. ¿Hay alguien más? Una voz respondió. Desde la sala. No. Nahara giró. Ahí estaba él. Sentado en un sofá. Apenas visible por la luz. Sonriendo. Pensé que no vendrías. Su voz era calmada. Demasiado calmada. La casa está un poco oscura. No importa. El golpe volvió. Arriba. Más fuerte. Nahara miró hacia las escaleras. ¿Seguro que estás solo? Tomás inclinó la cabeza. Sonrió más. Ahora sí. Esa respuesta no tenía sentido. El aire empezó a sentirse pesado. Más denso. Como si faltara oxígeno. Nahara retrocedió un paso. Creo que mejor me voy. Se dirigió a la puerta. La giró. No abría. ¿Qué pasa con la puerta? Tomás no respondió. Estaba mirando hacia arriba. Fijo. Como si algo estuviera bajando. Y entonces, susurró. No la asusten, todavía no. El corazón de Nahara se aceleró. Los sonidos comenzaron. Desde las escaleras. Un golpe. Arrastre. Golpe. Arrastre. Algo bajaba. Pero no como una persona. Era irregular. Torcido. Como si cada movimiento fuera incorrecto. Nahara dejó de intentar la puerta. Se quedó paralizada. Porque ahora lo escuchaba mejor. Respiración.
pero no venía de Tomás. Venía de arriba. Y no era una sola. Eran varias. ¿Quién más está aquí? Silencio. Tomás sonrió. Llegaste justo a tiempo. El sonido se detuvo. De golpe. Silencio absoluto. Nahara sintió algo peor que miedo. Anticipación. Como si algo estuviera justo antes de aparecer. Y entonces, lo vio. En la parte superior de la escalera. Una figura. Alta. Demasiado alta. Encogida, pero larga. Como si no encajara en su propio cuerpo. No bajaba caminando. Se deslizaba. Lento. Torciendo las extremidades. Como si no recordara cómo usarlas. Nahara retrocedió. Sin dejar de mirar. ¿Qué es eso? Tomás no respondió. Seguía mirando. Fascinado. Llevan esperando mucho tiempo. La figura avanzó un escalón. Y otro. Y otro. El sonido no era de pasos. Era de algo golpeando madera. Nahara sintió que iba a desmayarse. Intentó gritar. No pudo. Intentó correr. No se movió. Y entonces, la figura se detuvo. A mitad de la escalera. Y giró la cabeza. Directo hacia ella. Demasiado rápido. Como si no tuviera peso. Como si no fuera real. Y en ese momento, Nahara entendió algo. Eso no estaba viendo por primera vez. Eso ya sabía que ella iba a estar ahí. La puerta se abrió de golpe. Sin que nadie la tocara. Nahara reaccionó. Corrió. Salió. No miró atrás. No pensó. Solo corrió. Cuando llegó a la calle, se dio cuenta de algo. La casa estaba completamente oscura. Sin ninguna luz. Sin ninguna señal de que alguien viviera ahí. Y sin embargo, ella había estado adentro. Nahara nunca volvió. Nunca contestó ese número. Nunca volvió a aceptar direcciones desconocidas. Pero días después, decidió hacer algo. Volver de día. Para entender. Para convencerse de que todo tenía una explicación. Cuando llegó, la casa seguía ahí. Pero no igual. La puerta estaba sellada. Con tablas. Ventanas cubiertas. Y un cartel. Amarillo. Desgastado. ¿Qué decía? Propiedad abandonada. Nahara sintió un vacío en el estómago. Se acercó más. Y entonces, vio algo. En el vidrio. Reflejado. Detrás de ella. Una silueta. Alta. Torcida. Mirándola. Nahara no volteó. No quiso comprobarlo. Se fue. Y nunca regresó. Pero hay algo que nunca pudo olvidar. Esa sensación de que cuando entró, ya no era la primera vez que estaba ahí. Pero lo más perturbador, no fue lo que Nahara vio esa noche, fue lo que encontró, cuando investigó el lugar. Porque esa casa, había estado abandonada, por más de 12 años. El cliente que ya estaba muerto. En 2020, en Lima, Perú, Zafira Montiel tenía 33 años, y algo que la diferenciaba de otras mujeres en su trabajo. Ella no confiaba en las personas. Confiaba en los patrones. Sabía cuando alguien mentía. Sabía cuando algo no cuadraba. Sabía cuándo debía irse, incluso antes de que pasara algo malo. Y aún así, esa noche, decidió quedarse. El cliente no era nuevo. Lo había visto 2 veces antes. Siempre lo mismo.
reservado, callado, correcto. Nunca cruzaba límites. Nunca hacía preguntas. Nunca sonreía. Pero siempre pagaba bien. Su nombre, según el contacto, era Mauricio Ibarra. La tercera vez que la contactó fue diferente. No escribió mucho. Solo una frase. Hoy necesito que te quedes más tiempo. Zafira dudó. No por el mensaje, sino por la hora. 2:11 de la madrugada. No era normal. Pero aceptó. La dirección era la misma. Un departamento antiguo. En una zona tranquila. Cuando llegó, lo primero que notó fue el frío. No un frío normal. Un frío que no correspondía con el clima. Como si el aire estuviera muerto. Tocó la puerta. Tardó en abrir. Demasiado. Y cuando finalmente lo hizo, Zafira lo sintió. Antes de verlo. Algo no estaba bien. Mauricio estaba frente a ella. Pero había cambiado. Su piel estaba pálida. No enferma. Vacía. Sus ojos no reflejaban luz. Y su respiración no era constante. Hola. No respondió de inmediato. Solo la miró. Y luego dio un paso atrás, invitándola a entrar. El departamento estaba oscuro. Más de lo habitual. Las cortinas cerradas. Sin ventilación. Y ese olor. Ese olor metálico. Pesado. Como si algo llevara tiempo ahí. ¿Todo bien? Mauricio cerró la puerta. Sin hacer ruido. Sí. Su voz era distinta. Más lenta. Como si le costara hablar. Zafira dejó su bolso. Observó el lugar. Algo había cambiado. Pero no sabía qué. Hasta que lo notó. No había ningún sonido. Ninguno. Ni calle. Ni vecinos. Ni nada. Silencio absoluto. ¿Siempre hace tanto frío aquí? Mauricio no respondió. Solo la observaba. Demasiado. Sin parpadear. Zafira sintió incomodidad. Pero decidió seguir. El tiempo pasó lento. Demasiado lento. Como si cada minuto durara más de lo normal. Y entonces, lo sintió. Un cambio. En el ambiente. Como si algo hubiera entrado. Pero la puerta seguía cerrada. Zafira miró hacia el pasillo. Oscuro. Profundo. Y ahí, lo escuchó. Un susurro. No de Mauricio. Otra voz. Lejana. Arrastrada. No debería estar aquí. Zafira se giró de inmediato. ¿Dijiste algo? Mauricio negó lentamente. Pero su mirada ya no estaba en ella. Estaba detrás. Zafira no quería voltear. Pero lo hizo. Nada. El pasillo vacío. Pero el aire más frío. Mucho más frío. Creo que mejor me voy. Intentó tomar su bolso. Mauricio la detuvo. Su mano, fría. Demasiado fría. Quédate. No era una petición. Era una orden. Zafira sintió miedo. Por primera vez. Intentó soltarse. No pudo. Y entonces, las luces se apagaron. Todo. Oscuridad total. Zafira dejó de respirar. Y en ese silencio, lo sintió. Algo, tocándole la espalda. No era una mano. Eran varias. Moviéndose.
lentas, frías. ¿Quién está ahí? No hubo respuesta, pero las manos seguían subiendo, como explorando, como reconociendo. Y entonces, una voz, muy cerca de su oído. Llegaste tarde. Las luces volvieron. De golpe, Zafira giró. Mauricio ya no estaba. El departamento, vacío. La puerta, abierta. Y en el suelo, algo. Una fotografía. Zafira la tomó. Y sintió un golpe en el pecho. Era Mauricio. Pero no como lo recordaba. Estaba en una imagen de altar. Velas. Flores. Y una fecha. Fecha de fallecimiento. 2 semanas antes. Zafira dejó caer la foto. Salió corriendo. No miró atrás. No volvió. Nunca. Pero lo peor, no terminó esa noche. Porque días después, decidió confirmar. Buscó el nombre. Encontró una noticia. Un hombre. Mismo nombre. Mismo rostro. Encontrado muerto, en ese departamento. Solo. Sin causa clara. Sin explicación. Zafira sintió un nudo en el estómago. Pero lo que vino después, fue peor. Porque esa misma noche, a las 2:11 de la madrugada, su celular vibró. Un mensaje. Número desconocido. Lo abrió. Una sola frase. Gracias por quedarte. Zafira cambió de número. Se mudó. Dejó todo. Pero hay algo que nunca pudo evitar. Cada madrugada, exactamente a las 2:11, el frío vuelve. Sin razón. Sin explicación. Y aunque esté sola, siente lo mismo. Como si algo todavía estuviera ahí. Esperando. Pero lo más inquietante no es que Mauricio estuviera muerto. Es lo que decía el informe cuando encontraron su cuerpo. Porque según el reporte, no llevaba 2 semanas muerto, llevaba más de un mes. 3 mujeres, 3 encuentros, pero el mismo patrón. Aceptaron algo normal y terminaron frente a algo que no lo era. Porque tal vez, el verdadero peligro no es a quien dejas entrar en tu vida. Es darte cuenta, demasiado tarde, de que nunca estuvo vivo. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si estas cosas existen. Es, ¿cuántas veces has estado más cerca de lo que crees? Antes de irte, haz algo ahora mismo. No sigas deslizando. No lo dejes para después. Si este video te hizo sentir algo, no lo ignores. Déjanos un comentario y suscríbete ahora a Después de Medianoche. Porque aquí no solo escuchas historias, empiezas a notar cosas. Y cuando eso pasa, ya es demasiado tarde para mirar hacia otro lado. El próximo caso, no solo lo vas a escuchar, puede que ya esté empezando contigo.